Ahí está. Ahí mandé para compartir el Power. Dale. Ahí está. Ahí se ve. No, sí. Listo. Sí, Anda. se ve la presentación. Bien. Bueno, bueno, Brecher entonces comenta un poquito de su vida. Falleció en Buenos Aires a los 49 años. Era miembro titular de la Asociación Psicoanalítica Argentina. Nació en una colonia judía en Ceres, Santa Fe. Se graduó como médico en la Universidad del Litoral y se trasladó a Santiago del Estero, donde ahí empezó su clínica psiquiátrica y su carrera como docente. Después, bueno, fue a Buenos Aires, donde se analizó con Enrique Pichón Rivière con el propósito de ingresar en el Instituto de Psicoanalítica, en APA, digamos, para hacer la formación psicoanalítica. Fue profesor titular de Higiene Mental en la Escuela de Psicología de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA y en la Asociación Psicoanalítica Argentina fue director del Centro Racker y profesor en el Instituto de Psicoanálisis. Bueno, y paso de diapositiva. Bueno. Se dividió en tres partes. La primera es aportes a la clínica psicoanalítica, después se van a ver los aportes a la técnica psicoanalítica y por último el psicoanálisis operativo como una variante del psicoanálisis aplicado. Bueno, con respecto a los aportes de Blecher a la clínica psicoanalítica, las hipótesis fundamentales son que el desarrollo humano parte de una indiferenciación primitiva, que la personalidad se estructura en dos fenómenos que después los voy a explicar, los voy a presentar ahí con algunas diapositivas, que son la simbiosis y la ambigüedad. Son conceptos, así hipótesis grandes que él va teniendo. También un núcleo aglutinado que no tiene discriminación en la estructura, que el vínculo simbiótico se caracteriza por la relación con este núcleo aglutinado y un concepto importante que es una posición previa, según él, a la posición esquizoparanoide que es de Melanie Klein, que él la llama, no sé si la pronuncio bien, pero es Glischerocárica, que lo que predomina es el sincretismo, que también ahora se va. Por eso Así muchas es. palabras sueltas. Eh, bien. En cuanto a la personalidad, para él es una organización que interactúan estructuras de distinto nivel, una estructura más evolucionada, que está basada en mecanismos de proyección e introyección, y por el otro, este núcleo sincrético. Bueno, Bueno, ahora vamos a ver, bueno, la simbiosis. Si bien acá en las fotos puse la de la simbiosis animal, que no tiene mucho que ver, pero bueno, me parecía divertido y como la simbiosis de las especies, que sería, bueno, el hipopótamo, cómo se nutre de los animales y viceversa. Pero en realidad, bueno, la simbiosis para Blecher es una interacción, o sea, la simbiosis madre-niño no es una interacción entre dos seres, sino que es una organización indivisa o indiscriminada en la cual no existen dos seres distintos, sino que en el mejor de los casos emergen dos seres diferentes. Es, es un sistema abierto que se va cerrando y en los primeros momentos de vida el mundo no es ni interno ni externo, sino que es una totalidad indiscriminada e indivisa en la cual el sujeto poco a poco y gradualmente se va pudiendo diferenciar. Entonces, él se diferencia de Mahler, o sea que se parte de una indiferenciación para llegar al logro de una identidad y un sentido de realidad. Bien. Él dice que autismo y simbiosis coexisten, son relaciones de objeto ambas de carácter narcisista, y que esta simbiosis es un vínculo de estrecha interdependencia entre dos o más personas que se complementan para poder mantener inmovilizadas las necesidades de las partes inmaduras de la personalidad. Y en la simbiosis lo que hay es un déficit en la personificación, en el sentimiento de identidad y en el esquema corporal. También un déficit a nivel simbólico de la comunicación.
Y para él, o sea, al partir de esa indiferenciación, para ir logrando una mayor independencia, digamos, o hay medio independencia relativa, como dice Winnicott, el logro de la identidad para él consiste en poder desconectarse de la fusión primitiva, de esa fusión indivisa con la madre, para organizar otro tipo de relación. Bien. Bueno, acá aparece lo de esto, bichocroide, que no lo sé pronunciar, pero bueno, es importante que es la posición anterior a la esquizoparanoide. Él lo define de esta manera. Glicocárica. Ah, glishocárdica, perdón. Sí, Eh, vos sabés mm, que hay un estudio hecho que en pacientes psicosomáticos, aproximadamente un 72% en algunos estudios hechos sobre un número importante de pacientes, puede demostrarse que han tenido dificultades o transitado con dificultades la posición glicocárica, que es como una aglomeración, digamos así, una aglomeración del yo, como decía muy bien Justo, que precede a la esquizoparanoide. Dale, mm, Justo. mm. Sí, sí, está. Se estudió También, en artritis reumatoide, se estudió en montones de enfermedades psicosomáticas y se llegó a esa conclusión, un examen científico muy serio, digamos. mm, bien. Bueno, para agregar a eso que venís contando de este núcleo, dice que es un conglomerado de esbozos o formaciones primitivas del yo en relación con el objeto interno y parte de la realidad externa, que pertenecen a distintos niveles del desarrollo libidinal. Al avanzar en el estudio de su obra, se encontró que es más preciso y se refiere a un núcleo aglutinado, porque es anterior a la diferenciación yo y el objeto sería. No es correcto llamarlo objeto como tal, y es ambiguo y su estructura, dice, es sincretismo. Bueno, es Claro, el núcleo psicótico de la no personalidad. hay objeto, Mm, está todo mezclado, todo aglutinado. Sí. mm. Y ese núcleo psicótico de la personalidad, si se moviliza ese núcleo y se pierde el control de este objeto, no objeto, pero bueno, objeto aglutinado, la ruptura se produce en forma masiva y amenaza provocar la aniquilación del yo. Las técnicas defensivas que actúan frente al objeto aglutinado son la disociación, la proyección y la inmovilización. Fíjate un detalle que no es poco importante de este concepto, que, por ejemplo, el objeto de la posición esquizoparanoide puede afectar al individuo desde afuera. Entonces están habilitados mecanismos como, por ejemplo, la identificación proyectiva. Mm. Pero vos imaginate que si está aglutinado el objeto, y esto es muy importante, por eso es importante en la psicosomática, el objeto no diferenciado como objeto te ataca desde adentro, ¿me entendés? O sea, es el objeto atacándote desde adentro. Es muy interesante la doctrina de Blair. Sí. Ay, no, me hiciste pensar una cosa ahí con el objeto atacando desde adentro, que capaz que vos te va a salir mejor la palabra médica, pero es de la... ¿Sabés que en la hipocondría, por ejemplo, en Mm, ciertas formas de hipocondría se ve esto? El martes pasado estuvimos trabajando en APA con la doctora Alejandra Gómez y con el maestro José Fishbein, toda una temática de un paciente que, sin entrar en detalles, se sentía atacado desde afuera, pero la paranoia funcionaba como una paranoia desde el cuerpo. Es decir, habían vamos a decir así, objetos no identificados como tales que desde adentro lo atacaban. Se podía expresar nada más que como enfermedad psicosomática o como hipocondría. Lo pensaba como quizás, igual capaz, esto lo digo ahora, no tiene que ver con lo
pero como que decís, ataca desde adentro como las autoinmunes, pero bueno, obviamente que estamos hablando de otra cuestión, No, pero, pero podrían caber, ¿eh? mm. Bueno, y vos nombraste la hipocondría y él eh, comenta que el vínculo con el objeto aglutinado se encuentra también en la epilepsia, en los bloqueos afectivos intensos, en el dormir y en el soñar, en la reacción terapéutica negativa y, como recién dijiste, en la hipocondría. Bien. Y bueno, tanto Mahler como Blecher sostienen que la buena relación simbiótica es un requisito indispensable para la salud mental. O sea, una cita de él es, para resolver la simbiosis se necesita una buena relación simbiótica. Bien. Cuando perdura la simbiosis, subsiste la forma más antigua del complejo de Edipo en la que se mantiene una fusión del yo con la pareja parental. Son vínculos en los que predomina esa primitiva indiferenciación. Para llegar a una situación edípica triangular es necesario como paso previo que la intervención paterna en el momento oportuno rompa la relación simbiótica madre-hijo. Bien. Y ahora, con respecto, bueno, ese era el concepto de simbiosis y los trabajos de Blecher, la simbiosis conduce a otro tema crucial que es la ambigüedad, tanto en la patología como en la normalidad. La ambigüedad se define como un tipo peculiar de identidad caracterizado por la coexistencia de múltiples núcleos no integrados. Cada núcleo de este yo granular posee una organización sincrética, o sea, una falta de discriminación yo no yo. Es un yo muy primitivo o regresivo. Y dice que no es una confusión, sino una persistencia o regresión a un estado de fusión primitiva o indiferenciación que caracteriza los primeros esbozos de la organización psicológica. Es un yo granular, como ya había dicho, con identificaciones diferentes que no entran en contradicción y puede organizarse de distintas maneras, y ahí nombra a la ficticidad, a la personalidad fáctica, a la psicopática, al maniqueísmo, y bueno, nombro un poquitito de cada uno. En la ficticidad el sujeto pasa de un rol a otro en forma alternante. Su personalidad está compuesta por núcleos sincréticos opuestos que maneja sin experimentar contradicción. Después, en la personalidad psicopática hay un núcleo ambiguo, fuertemente clivado de una parte del yo. Este núcleo ambiguo son intensos impulsos destructivos depositados en la realidad externa. El Ujú. psicópata de esta manera puede desprenderse de esta parte sincrética de la personalidad. Bueno, y una interesante que era la personalidad autoritaria, que dice que se organiza con la polarización extrema de uno de los núcleos de la ambigüedad y con la rigidez se defiende del retorno de la ambigüedad. A diferencia va, del autoritarismo, Ujú. ¿no? De poder tener autoridad, o sea, la personalidad autoritaria, digamos, es todavía Exactamente. alguien regresivo, digamos, o que se está defendiendo de Ujú. una personalidad ambigua. Sí, el autoritarismo es la regresión, vamos a decir así, de cualquier concepto posible de autoridad. Es un concepto regresivo. Mm, Sí. bien. Y después la segunda parte, esos eran los aportes a la clínica. Muy bien Sí. presentado, justo, te felicito. Es una muy buena presentación de una temática muy difícil y que todo el mundo la relaciona nada más que con el encuadre, ¿eh? Tengan en cuenta esto. Estamos presenciando una presentación, vale la pena reiterar que es notable, ¿eh? No es habitual. No es habitual como no es habitual hablar de autores latinoamericanos, autores argentinos. ¿Ah? Muy Mm, interesante, sí. mm. Bueno, y ahora siguen los aportes a la técnica. Entonces, que aparece el encuadre, como bien marcabas. Pero el primero es la entrevista clínica. Entonces, la entrevista para él es un campo de trabajo en la cual se investiga la conducta y la personalidad. En la clínica psicoanalítica siempre se realiza dentro de una configuración estable, que es el encuadre, como decía Daniel, en el que participan dos personas con roles definidos
Y la entrevista siempre es una situación grupal, porque el analista no es un observador imparcial, sino alguien comprometido afectivamente con todo lo que ocurre en la sesión. Vos sabés justo que Green va a tomar a Blecher y va a decir que en la sesión siempre hay tres. El tercero del análisis es el encuadre. Mm, Sí. y creo que Lieberman, tomándolo, que era el de la vez pasada, el autor de la vez pasada, me parece que tomando la teoría de la comunicación dice que es el mensaje para él. Está el emisor, el receptor y el tercero, la tercería es el mensaje. Bueno, es más o menos Ujú. parecido. Acá el green es el encuadre, ok. Ujú. Sí. Y va en la misma línea igual estos autores y que nombrás que tienen en cuenta el encuadre, porque Brecht rescata el valor de la contratransferencia como elemento activo en el desarrollo de la entrevista, que es lo que estamos hablando. Y el segundo, el encuadre, segundo aporte a la técnica sería el encuadre psicoanalítico. En el 1957, Blecher leyó en APA un trabajo con el sugestivo título de Psicoanálisis del encuadre psicoanalítico. En el Así 60, es. Trabajo muy importante mm, que merecerían todos poder leer. ujú, Sí. que fue reproducido en la International Journal of en la IPA, sí, en la National Journal. internacional. Ujú. Afirma que el encuadre entonces es una representación de la temprana relación simbiótica madre-hijo con este concepto con una fuerte influencia de Winnicott. El encuadre es el no proceso, el conjunto de constantes en cuyo marco tiene lugar la situación psicoanalítica, que incluye todos los fenómenos del proceso. O sea que el encuadre permanece mudo y se muestran los momentos de ruptura del encuadre. Entonces el analista tiende a restablecer el encuadre mediante la interpretación. Mm. Las constantes del encuadre permiten contener a la organización más primitiva e indiferenciada de la personalidad, que bueno, lo que veníamos hablando. Cada paciente trae su propio encuadre. Ah, para que tengo una diapositiva. Ahí está. Cada paciente trae su propio encuadre, se percibe con mayor claridad en los pacientes psicóticos, porque aparece ahí la inmovilización de su arcaica relación simbiótica. Toda variación del encuadre produce una crisis y obliga al paciente a activar defensas para inmovilizar o reproyectar la parte psicótica de la personalidad. La interpretación del encuadre se dirige a la parte psicótica de la personalidad y de ahí se Ujú. desprenden recomendaciones técnicas. Prime- la primera, el análisis de las roturas del encuadre debe tener prioridad sobre otra labor analítica. Y la segunda, la simbiosis, como estructura de dependencia muy primitiva, solamente puede ser analizada dentro del encuadre que propone el analista, que no puede ser ni ambiguo, ni cambiante, y tampoco alterarse. Bien, y el tercero son los criterios diagnósticos, que él propone un diagnóstico funcional que apunta a las estructuras y no a las entidades clínicas. Entonces se enfoca en la personalidad total, con rasgos de carácter, con situaciones egodistónicas y egosintónicas, y con la situación general del paciente. Y entre estas características, entonces, indica la necesidad de detectar las partes neuróticas y partes psicóticas de la personalidad y de reconocer su organización. Esto supone estudiar un clivaje entre estas dos partes y ver cómo funcionaron, sobre todo en las crisis vitales. Otro de los parámetros que tiene es el grado que tiene en cuenta es el grado de dependencia simbiótica que tiene y que tuvo el sujeto y cómo la logra resolver. El problema de la falta de una simbiosis óptima puede explicar trastornos como las caracteropatías, perversiones y la drogadicción. Bueno, y ahí él nombra varias cuestiones de analizar de la personalidad neurótica del paciente, el grado de insight, las defensas, la contratransferencia neurótica, la transferencia, la identidad. Bueno, son muchas y que se contraponen, bueno,
a las partes psicóticas de la personalidad, en donde se encuentran la difusión de la identidad, la transferencia narcisista, y bueno, dice que hay que estudiar ambas, o sea, la parte neurótica y la parte psicótica, y que le da una especial importancia a, a la parte, a la estereotipia de la parte psicótica, porque es un rastro que permite detectar las partes psicóticas de la personalidad. O sea, en las estereotipias del paciente permite detectar las partes psicóticas. Bueno, y la tercera parte está organizada para el psicoanálisis operativo, bueno, más allá del diván. La finalidad del psicoanálisis operativo es modificar una situación. Por eso Blecher se apoyó en el concepto de grupo operativo de Pichon-Rivière y en la concepción de las instituciones de Elliot Jacques. Bien. Un detalle justo para la Sí, gente que es de Córdoba, los colegas que están y las colegas de Córdoba, tengan en cuenta este punto porque en la Asociación Psicoanalítica de Córdoba se trabaja mucho el tema. A mí, yo intervine el año pasado en un seminario, eh, psicoanalistas sin diván. Y este sería un elemento muy interesante a tener en cuenta de Blecher. ¿Sí? Sí, perdón. sí, obvio. Bueno, y el psicoanálisis operativo se caracteriza por ser utilizado en cualquier actividad, como vos decías, cualquier actividad en la que participa el hombre, así como en las crisis por las que atraviesa. También se caracteriza por indagar dinamismos inconscientes para una mejor comprensión de los hechos y por operar a través de múltiples procedimientos. Se interpretan las relaciones, la tarea, la comunicación, o sea que ahí es lo que entiendo que se podría utilizar, o sea, bueno, en las instituciones, en la educación, en las empresas, o sea, todo lo que tiene que ver con el psicoanálisis, digamos, operativo, como lo llama él. Pero él lo encara desde la problemática de la salud mental. Eh, Dice que la problemática de la salud mental excede el abordaje individual, o sea, el diván, como decías, y debe ser encarada desde un trabajo en las instituciones y en la comunidad, que es el ámbito de la psicología institucional en la que Blecher dedicó especial atención en su cátedra Higiene Mental. Eh, La Ahora institución... sí, sí, ¿Cómo? Ah, porque yo tuve una mala conexión de internet, perdón, me perdí un no poquito, sé. pero No, no, sigamos. no, yo le pasé la diapositiva. La institución es parte de la organización de la personalidad. El hombre encuentra en la institución seguridad, pertenencia e identidad. Una cita de Psicohigiene y Psicología Institucional dice que es un instrumento, la institución, de regulación y equilibrio de la personalidad. Y cuanto más inmadura es la personalidad, más estrecha es su relación con la institución, porque en ella se Miren proyecta, ustedes, todos los que trabajan en hospital, la importancia que tiene esto, ¿no? y Querés yo darle una vueltita de vuelta por ahí. sí, sí, sí. Sí, no, yo lo pensaba igualmente, a ver, bueno, sí, en las instituciones y en el hospital él lo encara desde ese lugar, sí. Es decir, dice, cuanto más inmadura es la personalidad, más estrecha es su relación con la institución, porque en ella se proyecta la simbiosis primitiva. Y Absolutamente. yo también lo pensaba por ahí en lo que pasaba en es un dato estadístico, que las sectas decían que también las personalidades más psicóticas, ¿no? Tenían mayores adherencias, o sea que ahí encontraban en esa institución esa contención de sus desbordes, ¿no? Que no es un desborde, pero este, de la personalidad inmadura, ¿no? Encontraban esa regulación y ese equilibrio. Bien, cuando Blecher desarrolla el tema de la dinámica grupal, muestra cómo el sincretismo, que vos hablabas de que está aglutinado y pegoteado, siempre aparece como un telón de fondo. La identidad grupal tiene dos niveles: el de la tendencia a la integración y participación de acuerdo con pautas institucionalizadas, y por el otro lado, la identidad grupal sincrética, en la que prevalece la pertenencia como una forma de dependencia. En todo grupo existen coexisten ambos fenómenos. Bien.
Entonces él lo trabaja en la institución. Ahora va a hablar de la familia. Él dice el grupo operativo en la familia. Blecher toma a la familia como prototipo de institución. En la familia se proyecta la parte psicótica de la personalidad de todos los miembros. La simbiosis es el fenómeno característico del grupo familiar y el sincretismo una de sus cualidades. La relación entre sus miembros es de participación con gran dependencia. Un grupo familiar sano, ¿cuál es? Es el que permite que sus miembros avancen hacia la discriminación, diferenciación y personificación. Y la forma más primitiva de relación simbiótica en el grupo familiar eh, aparece en el grupo aglutinado, que este tipo de grupo funciona como una totalidad en la que no se reconoce a las personalidades individuales. El mundo interno se deposita en el mundo externo, de tal manera que no hay discriminación entre objeto interno y depositario. Ujú. Mm. Bueno, y la tarea clínica con familias tiene como meta de detectar la simbiosis y actuar sobre ella para poder introducir la división esquizoide que transforme la confusión en conflicto. O sea, conflicto, que es posible de trabajar, ¿no? En vez de confusión, o sea, sería en todo caso Porque una banda. si hay confusión y confusión, ¿qué conflicto va a haber? El Claro. conflicto va a ser siempre intrasistémico y de acá vienen conceptos como por ejemplo el que tenía David Maldavsky para las psicosomáticas acerca de una libido intrasomática, digamos así, ¿no? Intrasomática. Y algunos otros conceptos, como por ejemplo lo que está hablando de las familias, justo respecto de lo que luego van a armar fundamentalmente Jorge García Badraco con la tan importante terapia multifamiliar, ¿no? Que tantos aportes ha brindado y brinda. Sí, sigamos justo, Sí, por favor. en el hospital tuvimos una multifamiliar con Badraco. Claro, O sea, sí. no con él, obviamente, ¿no? Pero siguiendo los autores. Bueno, y por último, bueno, el grupo operativo en el aprendizaje, lo quería remarcar, si está en la diapositiva, porque también somos un grupo, entonces, que aprende, ¿no? Que nos conectamos de los sábados, que estamos ahí con el WhatsApp. Entonces quería decir ahí algo general de esto también, que dice todo grupo de aprendizaje tiene un momento de ansiedad paranoide frente al peligro que implica lo nuevo y otro de ansiedad depresiva cuando se enfrenta al riesgo de la pérdida de seguridad que acarrea el cuestionamiento del esquema referencial, que son estos conceptos teóricos que cada uno tiene. Acá dice, estos son los conocimientos, experiencias y afectos con que una persona se maneja en la vida. Entonces el aprendizaje auténtico promueve la revisión del esquema para purificarlo de las estereotipias, que lo marcaba como algo psicótico, y así poder potenciar la creatividad. Bien, Buenísimo. bien. Bueno, y queda una diapositiva. Ah, lo último. Rescata, dice, el aprender de su connotación puramente intelectual que lo empobrece, porque incluye una modificación estable de las pautas de conducta. O sea que para él el intelectualismo no es aprender, porque lo empobrece. Este, el aprender es otra cosa. O sea, no es algo puramente intelectual. Bueno, y consideraciones finales, la aula de Breger se apoya en un trípode que lo fundamenta. Los fenómenos psicológicos, el primero, los fenómenos psicológicos no comienzan siendo mentales, sino que las primitivas estructuras sincréticas son relaciones corporales. Después la arcaica simbiosis de la relación madre-niño perdura a través de la vida como un núcleo sincrético que se manifiesta en el encuadre psicoanalítico, en el trabajo grupal y más general en las instituciones, y que la indiferenciación primitiva o el sincretismo presenta dos fenómenos que son los que hablamos, la simbiosis y la ambigüedad. Bueno, y por último, Blecher propuso investigar las condiciones sociales operantes que hacen emerger las patologías, o sea, se dedicó más de lleno a una parte más sociológica y política. Extraordinario, extraordinario. Eh, Muchas gracias. Bueno, después creo que Bueno, se sube, ¿no? dale, ahora lo Ya mando. podríamos sacar ¿no? El PowerPoint. Este,
Qué bueno, ¿no? Qué bueno. Yo quería hacer una observación que es muy interesante. Primero, ante todo, agradecer profundamente a Justo el laburo que se tomó. Aparte, vieron que todo con ilustraciones, que está muy bueno, muy bien preparado. Y hay, como psicoanalista no puedo dejar de compartir con ustedes una idea que la noto y que creo que de algún modo refleja algo que ocurre a nivel del psicoanálisis en la Argentina, que debe tener algo que ver con esto del gusto que parece que estamos teniendo por lo importado, porque ustedes saben que somos psicoanalistas y por ahí podemos pensar como psicoanalistas esto también. Ustedes saben que desde que empezamos a hablar de autores argentinos hemos disminuido un 20% la presencia en la pantalla, digamos, tomando esto que decía del sábado justo, lo cual no me parece ni bueno ni malo, me parece que es expresión de una dificultad que también se ve en las instituciones, en donde prácticamente no hay seminarios de autores argentinos, no se estelan SAP, pero por ejemplo en APA, ¿no? Justo hay un número de seminarios sobre autores argentinos, pese a que nosotros cuando estábamos en el instituto con Maruco, que yo estuve en la mesa de instituto también, promovíamos el hecho del autor argentino, pero pareciera como que todavía toda la rémora de las grandes escuelas, de los grandes nombres, no dándonos cuenta, por ejemplo, que lo que acaba de presentarnos justo tiene una importancia. No sé cómo es allá en Zapla. Y además, esto que decía justo de Blecher, es una teoría, y es una teoría única y particular. Y de Blecher lo único que se conoce es el tema del encuadre, por un lado. Por otro lado, en SAP, quien le daba mucha importancia y teníamos autores argentinos era con Bruno, que también era docente de la Escuela de Psicoterapia para Graduados, que también tenía todo un cuatrimestre de autores argentinos. Pero bueno, yo creo que se le da muy poca importancia a los autores argentinos, siendo que los autores argentinos, primero, los primarios, digamos, autores argentinos, se carteaban directamente con Freud, por un lado, ¿no? Y por otro lado, son personas que han armado teorías nuevas, con lo cual me parece que es importante tenerlos en cuenta. Pero bueno, coincido con esto que vos decís. La verdad que mucha bolilla acá no se le da y me parece que es un tema que está en deuda, porque ya te digo, en la escuela de psicoterapia, autores argentinos, no, autores rioplatenses, era optativa. Y en autores rioplatenses tenemos, por ejemplo, a Marcelo Viñar, que también era un tipo, digamos, muy capaz, y que la verdad que se lo reconoce como una autoridad, pero se lo estudia poco. De León de Bernardi, hay montones Bernardi, sí. ¿no? Lieberman tiene una Bernardi, escuela. Lieberman tiene sí, sí, por escuela. eso. Pero bueno, Yo decía de uruguayos, por Maldaski, ejemplo, de León de Maldaski, eso que Bernardi. vos decías, Maldaski también, Maldaski un tipo que ha dejado escuela. Pero sí, la verdad que Y mucho no sé. no se habla, Sebastián Plut es quien lleva adelante todo el desarrollo vinculado a lo que se llama el algoritmo David Lieberman, que es interesantísimo porque es con un nivel de precisión diagnóstica a partir del discurso del paciente. Bueno, volvamos a casa, aunque estábamos en casa, pues estamos hablando de autores latinoamericanos.
Vamos a volver a casa y vamos a ir a un artículo maravilloso que vamos a leer en conjunto en la medida en que podamos hoy, si no lo prolongamos para la próxima también, con Andrea, con Eleonora, con Estela, que es el artículo de la represión que tiene una serie de impresiones Verlangung, ¿no? Que habrán estudiado todos en esa especie de tortura que es acordarse en la facultad, ¿no? De Verdrangung, Verniengung, Verbrengung, todas esas palabras alemanas que son un despelote y que fundamentalmente los profesores lacanianos piden recordarla, el Verlengung, el Verniengung, el Verdrangung, que aparte no es ver, sino es fer, entonces, bah, en fin. Hay algunas ediciones en alemán desde el 15 hasta el 75 y hay unas pocas de traducciones al castellano desde el 24 al 72. Vean, yo voy a decir poquito y la quiero escuchar directamente a Andrea, pero no puedo dejar de repetirles lo que les dije al inicio, dentro de lo que son la base de los conceptos psicoanalíticos, entre los cuales está la sexualidad infantil, el inconsciente reprimido y no reprimido, la transferencia, obviamente, y la contratransferencia, y están las interpretaciones y las construcciones en análisis. La represión ocupa el hecho central. La represión como mecanismo es un descubrimiento de la clínica. Freud la infiere a partir de un fenómeno clínico que es el fenómeno de la resistencia. Y la resistencia la encuentra a partir de la psicopatología de la vida cotidiana, los olvidos, por ejemplo, en el análisis, los errores, las equivocaciones, este, eh, y fundamentalmente, bueno, todas esas emergencias del inconsciente, como son los actos fallidos, por ejemplo, y algunas otras cuestiones. Entonces, a partir de ahí, él particularmente empieza a enunciar la cuestión de la represión muy tempranamente en estudios sobre la histeria, en la denominada comunicación preliminar. En la comunicación preliminar es donde tipifica claramente, y si uno hace un recorrido del concepto de represión a lo largo de la obra de Freud, lo puede pensar en tres momentos. Un primer momento en donde represión es igual a todo mecanismo de defensa, perdón, perdón, a toda defensa. Un segundo momento en donde la represión es un mecanismo ligado estrictamente a la histeria, pura y exclusivamente, y sobre el final de su obra vuelve al primer concepto, pero haciendo una diferencia que es llamativa y que nos tiene que dejar pensando, porque va a decir que la represión ya no es que es sinónimo de toda defensa, sino de todo mecanismo de defensa. Esto lo dice en Inhibición, Síntoma y Angustia en el 26, en el 25, perdón. Este año se cumplen 100 años de Inhibición, Síntoma y Angustia. ¿Cuál es la diferencia entre defensa y mecanismo de defensa? Cuando dice sinónimo de toda defensa al principio, el concepto de defensa era el concepto de una defensa normal. ¿Qué es una defensa normal? Una defensa normal es una defensa que no deja consecuencias. Es una defensa que no deja síntomas. Es decir, la lucha, el apartamiento del estímulo, todo lo que es la protección antiestímulo, etcétera,
constituyen defensas normales. Para Freud, en un primer momento, defensa igual a represión. Pero ya cuando hay un mecanismo de defensa, ahí está puesto sobre el tapete una lucha, un conflicto entre dos factores. Uno es la pulsión y otro es la defensa, en este caso el mecanismo de defensa, es decir, la represión. En todos ellos se destaca el concepto de represión, muchos artículos, sugerido imperiosamente, como les decía, por el fenómeno de la resistencia. Y hay dos artículos fundamentales, tres artículos fundamentales en donde analiza el problema de la resistencia, que es en El hombre de las ratas, de la represión, en El hombre de las ratas, en el caso Schreber y en Inhibición, síntoma y angustia. Es muy, muy, muy importante, también lo desarrolla en Pegan a un niño, también lo desarrolla, por supuesto, en las conferencias de introducción al psicoanálisis. Yo quisiera que les quedara, antes de darle la palabra inmediatamente a la querida Andrea Vega, que pudieran tener esta triple estratificación conceptual respecto al concepto de represión. Es algo que he trabajado toda mi vida, desde hace muchos, muchos, muchos años, en distintos ámbitos, y por los cuales he tenido algún tipo de disyuntiva que voy a intentar demostrar hoy en favor de lo que yo pienso respecto de la represión, en el sentido que llama la atención cuando a Freud lo nombran Herr Professor de la Universidad de Viena. Es en el año 1897, deja de hablar de represión normal y de represión patógena. Entonces ya pasa a considerar a partir de allí que toda represión es patógena. Represión patógena, que es muy habitual, ustedes lo sabrán mejor que yo, porque lo habrán escuchado en la facu, lo deben escuchar muy habitualmente, en medios particularmente ligados a una escuela francesa clásica. Digo porque no sería justo decir que es solo en Lacan, digamos, en la escuela francesa clásica, no post-lacaniana, por ejemplo, en La Planche, Pontaly también, en el diccionario, ustedes van a ver que la defensa beneficiosa, es decir, la represión es beneficiosa y el superyo tiene un aspecto benévolo, que es lo propio del culturalismo, porque la exigencia de la cultura justamente es la compulsión a trabajar y la represión del trabajo. Eh, bueno, ahí me salieron las ganas, digamos, ¿no? En la compulsión a trabajar y la represión de la sexualidad, ¿no? O me salió la represión de la sexualidad, digamos, ¿no? Me culturalicé, como ustedes verán, ¿no? El niño buenito, el nene, ¿cuándo es buenito los nenes? Los nenes, ¿cuándo son bonitos? Los nenes son bonitos cuando nos joden. Cuando empiezan a joder, ya empiezan a no ser tan bonitos. Ya los padres los retan y todo eso, que lo cual es lógico, porque todos hemos retado a nuestros hijos, pero ¿por qué? Son bonitos porque se ponen pulsionales, se empiezan a mostrar. Entonces, claro, viva la represión, entonces ya el pibe ahí se calmó, ¿no? Vamos a ver lo bien que se está portando. Ahora mejoró muchísimo, está mucho más tranquilo. Ahora ya ni habla, digamos, ¿no? Bueno, un poco la cultura produce, tiene esa necesidad, toda cultura, ¿eh? No solo la occidental y cristiana, toda la oriental también, ¿no? Cuanto más calladito, cuanto más reprimido, etcétera, etcétera,
salvo la India, en donde de lo único que rescaté de la India, después de haberme casi muerto con lo que es la comida en la India, porque no quiero decir una expresión que suene fea respecto a los efectos en el aparato digestivo, mirá qué médico que soy, sobre los efectos en el aparato digestivo que suele tener el picante, en donde la verdad la comida mexicana parece como que fuera un dulce de... A mí me gusta mucho el dulce de zapallo, que no lo puedo comer porque soy diabético, pero digamos que el maravilloso es... ahora, vos comés comida en la India, pero lo que tienen los hindúes es esta cosa de que pueden hacer palacios, como les mandé fotos la otra vez, en donde aparecen las posiciones sexuales a partir de toda una intelectualización acerca de qué es una honra a los dioses. Así que honra a la represión, más no sometimiento a ella. ¿Qué tal, Andrés? Hola, buen día, ¿cómo estás? Bueno, ¿Cómo te va? ¿se escucha bien Bueno, ahí? las voy preparando a las lectoras de que voy a interrumpir, ¿no? Ya eso Bueno, ya bueno. saben, me conocen. Sí, dale. Bueno, puede ser el destino de una moción pulsional chocar con resistencias que quieran hacerla inoperante, bajo condiciones a cuyo estudio más atento pasaremos enseguida, entra entonces en el estado de la represión. Si se tratase del efecto de un estímulo exterior, es evidente que la huida sería el medio apropiado. En el caso de la pulsión, de nada vale la huida, pues el yo no puede escapar de sí mismo. Más tarde, en algún momento, se encontrará en la desestimación por el juicio adverso, un buen recurso contra la moción pulsional. Una etapa previa al juicio adverso, una cosa intermedia entre la huida y el juicio adverso, es la represión, cuyo concepto no podía establecerse en el periodo anterior a los estudios psicoanalíticos. La Acá hagamos posibilidad... un pequeño parate Sí. porque acá nos está definiendo los efectos del análisis. Ujú. Es decir, que cuando un sujeto va, en principio huye, sí, huye, también huye, porque huye de lo externo, de lo interno como si fuera externo, ¿no? Entonces consulta cuando algo le pasa adentro con eso que le pasa. Si no, ¿quién consulta por algo que no siente que es un problema? Entonces consulta cuando siente que es un problema. Pero luego del periodo ese, que es un periodo de negación, lo que va ocurriendo es lo que se llama, cuando está cercano a la cura, es que aparece en distintos niveles la represión. O sea, trata de reprimir, intenta inconscientemente reprimir las mociones pulsionales, el deseo, si ustedes quieren, el genuino deseo, y aparece lo que llama acá juicio adverso, que ustedes habrán escuchado nombrar como juicio de condenación o condenación por el juicio o juicio de desestimación. Son todos sinónimos, ¿no? No, 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 no es así, no es así, no es así. Y es, digamos, que ese momento previo a la cura, si es que de cura psicoanalítica se puede hablar, ¿sí? El momento previo es el juicio de condenación. Sí, adelante, André, perdón. La posibilidad de una represión no es fácil de deducir en la teoría. ¿Por qué una moción pulsional habría de ser víctima de semejante destino? Para ello, evidentemente, debe llenarse la condición de que el logro de la meta pulsional depare displacer en lugar de placer. Pero este caso no se concibe bien. Pulsiones así no existen. Una satisfacción pulsional es siempre placentera. Deberían suponerse constelaciones particulares, algún proceso por el cual el placer de satisfacción se mudara en displacer. ¿Qué me contás? Entonces, ¿cómo puede ser que una persona reprima el placer? Dice.
Bueno, Ujú. muchachos, espérenme. Así nos habla Freud, ¿no? Me hubiera gustado que supiera hablar en lunfardo, Freud, porque sería más claro todo. Miren, muchachos, esperen un poquito, ya va a llegar, ya en su momento va a llegar también, ¿no? El problema económico del masoquismo, pero por ahora, estamos lejos de ahí. Nos está diciendo el placer no tendría por qué producir esto. Algo pasa, ¿sí? Hasta ahora viene por ese lado, por la condición. Está estudiando cuál es la condición para que se produzca la represión. Sigamos, André, por favor. Para deslindar mejor la represión, podemos traer al debate algunas situaciones pulsionales. Puede ocurrir que un estímulo exterior sea interiorizado, por ejemplo, si ataca o destruye un órgano. Entonces se engendra una nueva fuente de excitación continuada y de incremento de tensión. Tal estímulo cobra, así, notable semejanza con una pulsión. Según sabemos, sentimos este caso como dolor. Ahora bien, la mesta de esta pseudopulsión es sólo el cese de la alteración de órgano y del displacer que conlleva. Otro placer, un placer directo, no puede ganarse con la sensación del dolor. El dolor es también imperativo. Puede ser vencido exclusivamente por la acción de una droga o la influencia de una distracción psíquica. Pero Queda el claro, eje... por ejemplo, el Sí. dolor del duelo Ujú. no activa represión. Por eso mismo el duelo, como los celos normales, son sentimientos normales. No es lo mismo después que los celos patológicos o que los celos delirantes, como no es lo mismo el duelo patológico que la melancolía. Las melancolías que trabajamos con María Florencia Esberuga y que vamos a presentar en la revista Docta de Córdoba, un artículo, no es lo mismo, digamos, pero digamos, son sentimientos normales, en dolores normales, en el dolor del duelo es un afecto normal, que lo único que hay que hacer es transitarlo, es imposible. ¿Qué vas a reprimir? No podés reprimir el dolor. Al dolor solo lo podés calmar. ¿Eh? Sigamos, por favor. Otro placer, un placer directo, no puede ganarse con la sensación del dolor. El dolor es también imperativo, puede ser vencido exclusivamente por la acción de una droga o la influencia de una distracción psíquica. Pero el ejemplo del dolor es muy poco transparente para que sirva de algo a nuestro propósito. Vayan Tomemos el, preparándose. Ujú. Sí, Tomemos sí, el sí. caso en que un estímulo pulsional como el hambre permanece insatisfecho. Entonces se vuelve imperativo, únicamente la acción de satisfacción puede aplacarlo y mantiene una continuada tensión de necesidad. Pero en todo esto no asoma nada parecido a una represión. Por consiguiente, el caso de la represión no está dado cuando la tensión provocada por la insatisfacción de una emoción pulsional se hace insoportablemente grande. Los Podemos medios, repetir esta última frase y quienes tengan el libro, sugiero que lo subrayen. El caso de la represión. por consiguiente, el caso de la represión no está dado cuando la tensión provocada por la insatisfacción de una emoción pulsional se hace insoportablemente grande. Los medios de que el organismo dispone para defenderse contra esta situación han de elucidarse en otro orden de consideraciones. Atengámonos preferentemente a la experiencia clínica tal como nos la brinda la práctica psicoanalítica. Aprendemos entonces que la satisfacción de la pulsión sometida a la represión sería sin duda posible y siempre placentera en sí misma, pero sería inconciliable con otras exigencias y designios. Por ¿Entienden? tanto, O sea, sí, entra en conflicto algo que produce satisfacción ¿mm? en un determinado plano, pero que entra en colisión
con otros aspectos a las cuales esa satisfacción generaría insatisfacción. Por ejemplo, a mí me gusta andar, ponerle, soy un chiquito, estoy hablando ahora de grande. Soy chiquito, chiquitito, y me gusta andar desnudo por todos lados. Entonces, cuando vamos a salir con mamá y con papá a la calle, quiero salir desnudo, porque a mí me gusta. Pero ahí viene el generalato y me dice que a la calle se sale vestido, ¿no? Hay gente igual que anda medio desnuda y por todos lados, pañales, qué sé yo. Pero quiero decir, en general, entonces eso que por un lado es satisfactorio, por otro lado, cumplirlo provocaría una insatisfacción. ¿Se entiende? Produciría una Sí. insatisfacción. Si yo tengo incrementada la pulsión oral, por ejemplo, y como, ah, qué sé yo, y de pronto la cultura exige un determinado perfil físico, porque no vamos a andar negando la realidad, y engordo, y qué sé yo, hay algo que se opone, ahí me dijeron algo, alguien que se rió, pero no logré ver qué era, este, después lo veo. Eh, no, digo, el tema y engordo, y quiero que, qué sé yo, que una chica linda me mire y sentirme, oh, una chica quiere que la vean, le miren, entra en colisión, y empieza a generarse ahí el conflicto que puede llegar a niveles bastante importantes, digamos, ¿no? Entran en colisión. Sí, adelante, André, perdón. Tenemos así que la condición para la represión es que el motivo de displacer cobre un poder mayor que el placer de la satisfacción. ¿Entendés? Es fundamental. Lo que activa la represión es el displacer. Ujú. Primer punto central. ¿Qué tal, Alejandro Pozzun? Te estaba extrañando. ¿Cómo te va? ¿Entendés? Es fundamental. La condición de la represión es la insatisfacción. Digamos así, es el displacer, perdón. La Ujú. insatisfacción general. Sigamos. Lo que viene es imperdible. Sí. Eh, además, la Además, experie- además, la experiencia psicoanalítica en las neurosis de transferencia nos impone esta conclusión. La represión no es un mecanismo de defensa presente desde el origen. No puede engendrarse antes que se haya establecido una separación nítida entre actividad consciente y actividad inconsciente del alma, y su esencia consiste en rechazar algo de la conciencia y mantenerlo alejado de ella. entonces, mis queridos amigos lacanianos, que tanto los quiero, los amo, son tan buena gente, muchos, lo digo en serio, yo estudié con mi Mañene, con un montón de tipos lacanianos. Por favor, no se olviden este párrafo. La represión es posterior a la separación entre consciente e inconsciente. Por lo tanto, no puede ser la represión la que funda el inconsciente. No puede ser la represión la que funda el aparato psíquico. Hay un aparato psíquico, Freud, página 142, la represión. Hay previo una separación consciente-inconsciente. Después viene la represión. Bueno, pero ¿Se me entiende? parece que tiene que ver eso con la escisión primaria. Ahí se funda el aparato, en la escisión Lo que primaria. vos quieras, lo que vos quieras. Podemos ir a la gliscoclárica que decía justo, lo que vos quieras. Pero este es otro tema. Ponele, eso ya se tuvo que haber producido, es decir, tuvo que haberse fundado el aparato psíquico
para luego poder reprimir. No es que la represión, porque ustedes no escucharon hablar que la represión primaria funda el aparato psíquico. Bueno, a ver, Freud no dice eso. Si le queremos hacer decir a Freud cosas que no dice, perfecto, no hay ningún problema, digamos. No hay ningún problema. Hay muchos autores a los cuales se les ha hecho decir cosas que no dijeron, pero Freud, lo que tiene la desgracia que tenemos que está escrito, ¿no? Acá está muy claro en este párrafo, perdón, Andrea, la No, está bien. represión no es un mecanismo de defensa presente desde el origen. No puede engendrarse antes de que se haya establecido la separación nítida entre actividad consciente y actividad inconsciente del alma. Más claro, no sé qué es necesario para que sea más claro. Un GPS, que más claro es imposible. La represión primaria no funda nada, funde, como dice Trece Samsky, al aparato psíquico. La represión funde el psiquismo. ¿Qué tal, Eugenia? Hacía mucho que no charlamos. ¿Cómo va? ¿Se funda el aparato psíquico? No, no. El psiquismo viene de antes, con mecanismos como los que describía justo, en donde se van produciendo separaciones entre consciente e inconsciente. Pero no a partir de la represión no es fundante. Eso es una lectura antojadiza. Ahora, a los que están estudiando, qué sé yo, hacen cursos, etcétera, si le preguntan, Perdón, cuando den un examen en la facultad escuchen y a Estela, un profesor lacaniano diga, ¿qué te parece? ¿Qué es la represión? Represión es la fundante del aparato psíquico. Y lo primaria, dicen así. la primaria, la represión La primaria, represión dicen que es primaria, fundante del sí, aparato. sí, sí, es fundante. Ahora, ¿sabes por qué dicen que es fundante del aparato psíquico? Porque lo que deja la represión primaria es una fijación. ¿Entendés? Y aparte, porque Sí, Freud, y aparte porque todos los recuerdos son encubridores y no se llega a la roca viva, diría Freud, ¿no? Porque siempre hay algo eh, que se reprime y hay un momento mítico al cual no se llega. ahora digo, en respeto a lo pedagógico, tengan en cuenta esto, Freud produce también un poco, es un poco confuso, porque él cuando va a hablar de la represión secundaria la va a llamar propiamente dicha. Entonces, al decir represión propiamente dicha, confunde en realidad. Ahora, es Urverdrangum, UR, con dos puntitos diéresis arriba de la U, que es represión primaria. Y Nasverdrangung, como si sería como un astralis, ¿vieron? A posteriori, es secundaria o propiamente dicha. Pero no avancemos tanto. Entonces, leo esto que leyó ya Andrea, y en su esencia consiste en rechazar algo de la conciencia y mantenerlo alejado de ella. ¿Sí? ¿Queda claro? Seguimos, Andrés, por favor. Este modo de concebir la represión se complementaría con un supuesto, a saber, que antes de esta etapa de la organización del alma, los otros destinos de pulsión, como la mudanza hacia lo contrario y la vuelta hacia la persona propia, tenían a su exclusivo cargo la tarea de la defensa contra las mociones pulsionales. Es decir, el único mecanismo, es muy importante lo que estamos leyendo hoy, se lo pierden los que no están. Digamos, digamos, ¿cuál es el único mecanismo de defensa previo a la represión? Vos te das cuenta que esto es oro en polvo para los que nos interesa el psicoanálisis. Es la transformación en lo contrario y la vuelta contra sí mismo.
todos los otros mecanismos son posteriores a la represión. ¿Sí? Es muy importante. Uy, escuché un tipo una vez que dijo que el mecanismo pre-represivo es la transformación en lo contrario y vuelta a la propia persona. Sí, se llamaba Freud. Página 142 de el texto La represión en la edición de Murray. Sigamos, André, perdón la tanta interrupción. Ahora caemos en la cuenta de que la represión e inconsciente son correlativos en tan grande medida que debemos posponer la profundización en la esencia de la primera hasta saber más sobre la composición del itinerario de instancias psíquicas y sobre la diferenciación entre inconsciente y consciente. Antes de ello, Ahí es donde desde ese lugar se dice que la represión primaria es fundante del aparato. Ahí. ¿Eh? ¿Cómo? vuelvo a leer, ¿querés? Dale. Ahora caemos en la cuenta de que la represión e inconsciente son correlativos en tan grande medida que debemos posponer la profundización en la esencia de la primera hasta saber más sobre la composición del itinerario de instancias psíquicas y sobre la diferenciación entre inconsciente y consciente. Acá no dice bajo ningún punto de vista algo contrario a lo anterior. Acá lo que dice es que esto hay que estudiarlo, más en profundidad. No dice más que eso. Hasta ahora. Siempre hay una represión primaria a Sí, la pero cual no no se tiene nada que llega. ver con fundar el aparato psíquico. Yo quiero que quede ese concepto. Dejemos un concepto que aparte compartimos toda la vida, digamos. No es fundante. Hoy no tengo ganas de compartir. Bueno, no compartas. Entonces, funde al aparato psíquico. No lo funda, lo funde. Lo hace pelota. Bueno, sigamos, por favor. Antes de ello, Antes de ello, no podemos hacer más que resumir de un modo puramente descriptivo algunos caracteres de la represión que conocemos por la experiencia clínica, y ello a riesgo de repetir tal cual mucho de lo que ya he dicho en otros lugares. Pues bien, tenemos razones para suponer una represión primordial, una primera fase de la represión que consiste en que a la agencia representante, psíquica, agencia representante, representación de la pulsión, se le deniega la admisión en lo consciente. Así se establece vamos una fija. despacito, vamos despacito. Representants, agencia representante de la pulsión significa que, que hay un origen de algo que quedó reprimido primariamente y que va a ser, y que la fijación que queda en el psiquismo va a ser embajadora, como un embajador, ¿vieron? Como en una embajada, Sí. representante, es el embajador de la pulsión en el Ujú, aparato psíquico. Tanta palabrería significa eso, ujú. ¿sí? Representar, Igual es representir. confuso, Dani. No, Bueno, yo estoy no es tan intentando claro. aclarar si puedo. No es tan claro. Bueno, sigamos. Otra vez, André, por favor. Leo, de vuelta. Pues bien, tenemos razones para suponer una represión primordial, una primera Bien. fase de la represión que consiste en que la agencia representante, representans, psíquica, agencia representante, representación de la pulsión, se le deniega la admisión en lo consciente. Así Y se claro, porque no establece es que una es todo. fijación. Espera, espera. ¿Cómo? Así se establece una fijación. Por eso la Déjame leer hasta el fijación, final de la oración, capaz que por aclara. eso. A ver, Así dale. se establece una fijación. A partir de este momento, la agencia representante en cuestión
persiste inmutable y la pulsión sigue ligada a ella. Es eso. Ajá, O sea, se instala en el psiquismo algo que representa la pulsión, no basta hasta la pulsión entera con la fuente, con todas las componentes, sino que queda una fijación, la fijación al tomate, vamos, qué sé yo, no sé qué decirles, ¿no? Como representante, pongámosle, de algo que estuvo ligado a un deseo sexual. Entonces queda el tomate o del tomate, ujú, digamos. Pero no te va a quedar toda la pulsión, queda la relación entre el tomate y la cola que me gustó de mamá, la teta, bla, 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 bla. No está, está el tomate. Con eso alcanza. Por eso es representante representativo, ujú. delegado de la pulsión. A partir de ahí, tomate va a estar reprimido. Pero lo que pasa es que después vas a análisis y le decís, la verdad, no puedo dejar de pensar en el tomate o no puedo comer tomate. No, es una cosa que viene el tomate y la verdad me pongo del tomate. No, no. Bueno, ahí está la pulsión representada. Somos 44 personas. Qué gusto que estemos tantas personas compartiendo un sábado a la mañana estas elucidaciones teóricas que otro diría, ¿qué están haciendo estos locos acá viendo que si la pulsión, la no pulsión? La pulsión Sí, tiene cuatro perdón, partes, ahora pero lo vamos a hacerle. siempre hay un reprimido al cual no se puede acceder. Ujú. ¿Qué? ¿Reprimida al que qué? Siempre hay un reprimido, una represión, una representación reprimida a la cual no se puede acceder, que siempre queda Pero, ahí. No, no, Estelita, bueno, porque vos decís, Estelita, bueno, uno va al analista y después del tomate habla de esto, de esto, de esto, pero siempre hay algo que tiene que ver con la represión fundante a la cual no se puede acceder. ¿A qué voy no, con pero no esto? importa. A que el tema de la represión como fundante del aparato no está mal tampoco, Daniel, no está No, mal, no, no, no. porque Bueno, siempre, yo eso no lo a ver, negocio. siempre hay algo que queda en el inconsciente y al cual no se puede acceder. Sí, pero yo no lo negocio. No. Aparte, este es otro tema. Acá estamos, se me enchufó la computadora. Este es otro tema. Es un tema distinto. Acá estamos hablando de otra cosa. Todavía no llegamos a eso. Estamos en otra cosa. Estamos diciendo que la pulsión entera no está, está lo que queda representado en la represión, en la fijación de por represión primaria. Punto. Lo que pasa es que yo la entiendo también a Estela, porque Estela en realidad está quizá generando un cierto desliz con algo que no es tan mal, que es el concepto de represión originaria en Pierre Lanier. Pero es otra cosa, es otra teoría. Acá estamos solamente en Freud, pero es verdad que hay quien habla de represión originaria, represión primaria, represión secundaria y represión terciaria. Ahora, no podemos hacer todo juntos. Y fundante del aparato psíquico, la represión primaria no es. Después, si ustedes quieren, yo en esto soy dogmático. Soy cura, rabino, imán, musulmán, Lo que pasa es etcétera. que esto lo toma Lacan, que le quiere dar la vuelta a Freud, y él dice, después ¿Sabes Pierre una Olagnier cosa? viene después de Lacan, Con pero esto lo mucho dice Lacan, de cariño la y represión amor te fundante. digo, lo que dice Lacan de esto, a mí por el momento no me importa. Me importará después con Lacan, cuando lea Lacan. A mí me importa ahora lo que está diciendo Freud. ¿Sí? Sigamos porque si no, no llegamos. Esto Sigamos, por acontece, favor. sí, esto acontece a consecuencia de las propiedades de los procesos inconscientes que hemos de considerar después, o sea, después es en lo inconsciente, el texto de lo inconsciente. La segunda etapa de la Ahí represión va. propiamente dicha, recae sobre retoños psíquicos de la agencia representante reprimida
o sobre unos itinerarios de pensamientos que procedentes de alguna otra parte han entrado en un vínculo asociativo con ella. ¿Entendés? Por Sí. ejemplo, el tomate con la sexualidad. Ujú. Entonces ahí aparece, es decir, se hace de inconsciente a preconsciente. Y como está a punto de concientizarse, hay un segundo momento de la represión que es la represión secundaria, a la cual va a llamar propiamente dicha. La represión secundaria va a tener distintas variantes y es la que le va a dar la forma clínica a la neurosis. ¿Sí? Pero está a la pesca. Un detalle más, un concepto importantísimo, yo lo suelo nombrar esto, que es el concepto de completud en Freud. Esto que está leyendo Andrea podría no ocurrir. Podría no haber retoño de lo reprimido. ¿Qué significa retoño de lo reprimido? Que a esa represión primaria de la que hablamos, que se instaló, ¿me siguen? ¿Me siguen? Se le escapa una parte, algo se le escapa, se le escapó el tomate, todo el tomate no un pedazo, ¿sí? Y entra en conexión con otros pensamientos, bueno, en realidad estaba en conexión, pero parece en conexión con otros pensamientos, uno termina pensando siempre que tienen que ver con la sexualidad, particularmente con la sexualidad infantil. Entonces, este proceso, cuando no se cumple, cuando no hay retorno de lo reprimido, es decir, cuando todo queda reprimido primariamente, se llama completud. ¿Qué es la completud? Una represión primaria lograda, que es la peor desgracia que puede llegar a ocurrir, característico de las caracteropatías. No hay nada con lo cual pelearse en los contenidos de la cabeza. En cambio, se nos arma despelote cuando Y de en algún pronto, momento el despelote se arma, Dani, inclusive en las caracteropatías. no, 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 no. Pero no, 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 mira, Bueno, perdón, hay personas que yo transitan voy a una vida, disentir en un par de cosas, Cotañel. Para mí, en lo particular, hay una represión primaria fundante del aparato. Para mí, por un lado. Y por otro eso no lado, es Freud, perdón, pero bueno, aclaremos, eso no es pero lo que dice Freud. está bien, pero es lógica, Dani. Tiene que haber una represión No, pero primaria no fundante del estamos hablando de aparato. la lógica, estamos hablando de No, no, Freud, sí estamos hablando de la lógica, no, de porque Freud. lo que es inconsciente es lo reprimido. Si no hay nada reprimido, no hay inconsciente. ¿Y qué es lo que forma el inconsciente? La represión. La diferenciación entre consciente o inconsciente se realiza previo a la instalación de la represión, página 142. No lo inventé yo no escribí, ojalá hubiera escrito este libro, no lo escribí Pero yo. si no hay una primera represión, no podés hablar de estructura psíquica. Bueno, está, si vos querés creer eso, está Bueno, bien, y si está fundás tu bien, eso clínica por en un eso, lado. yo Y te por otro respeto. lado, la represión completa, como vos decís, yo no creo que exista, ni siquiera en Bueno, la entonces se caracteropatía. agarra un trabajo de 1915 que no está en las obras completas, que se llama, si querés lo busco, Sinopsis de las neurosis de transferencia. Sí. Si ustedes quieren, yo lo puedo enviar, en donde dice, como dice también en las neuropsicosis de defensa, el estado de represión primaria lograda se denomina completud. ¿Qué significa lograda? Que no hay retorno de lo reprimido. Que vos me digas que eso es El inhabitual, retorno de lo coincido. reprimido, al fin y al cabo, viene por algo que venga de afuera y entonces aparece. Pero no lo mismo. En el cementerio no hay retorno de lo reprimido.
No, 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 no. Bueno, uno podría decir que es una cabeza hecha un cementerio cuando no hay retorno, lo repito. Mira, yo te voy a decir algo. ¿Qué es lo que hace fracasar a la represión? Que la represión implica gasto de energía. Entonces, por eso fracasa el retorno de los reprimidos. Pero algunas mociones pulsionales intolerables permanecen bajo un estado de represión. Bueno, después si quieren les mando el artículo para que lo lean. Tampoco lo escribí yo, ojalá lo hubiera escrito, me hubiera ganado un premio Nobel, o por lo menos el Pulitzer que se ganó Freud. Bueno, sigamos, por favor. Igual está bien el debate, ¿eh? Sí, claro. Pero pasa que siempre, pasa en todos lados. Pasa que todo el mundo, hasta una persona formada en Freud tan profundamente como Estela, a mí mismo me pasa, nos confunden tantas teorías y nos perdemos. Por eso a mí me gusta esto, les propongo, la lectura directa del texto freudiano, ¿me entienden? Porque después podemos estar en desacuerdo, no tiene por qué ser un rezo laico, podemos estar en desacuerdo, pero lo que dijo Freud es eso. Sigamos, André, por favor. A causa de ese vínculo, tales representaciones experimentan el mismo destino que lo reprimido primordial. La represión propiamente dicha es entonces un esfuerzo de dar caza. Por lo demás, se comete un error cuando se destaca con exclusividad la repulsión que se ejerce desde lo consciente sobre lo que se ha de reprimirse. En igual medida debe tenerse en cuenta la atracción que lo reprimido primordial ejerce sobre todo aquello con lo cual puede ponerse en conexión. Probablemente la tendencia a la represión no alcanzaría su propósito si estas fuerzas, atracción y repulsión, no cooperasen, si no existiese algo reprimido desde antes, presto a recoger lo repelido por lo consciente. ¿Entienden? Acá está explicando, después léanlo tranquilos, cuáles son los mecanismos que intervienen en la represión secundaria. Hay una atracción producida por la represión primaria que tira para atrás el intento del retoño de lo reprimido por aparecer y una repulsión por parte de lo preconsciente para admitirlo. Habría que agregar, quizás esté a la vuelta, que también hay un desplazamiento Lacan, ya que hoy Estela está tan lacaniana, digamos, sería como que va de un significante a otro significante. Se desplaza a otro significado, ya no es el tomate, sino que pasa a ser, qué sé yo, el apio. Hoy estoy vegetariano, como ustedes verán, ¿no? Que tiene que ver con la dieta que vengo haciendo hace un tiempo, que me tiene tan contento. Bueno, sigamos, porque ¿hasta dónde tenés vos? No, me habías dicho un poquito antes, pero me dijiste seguir, yo seguí. Pero no sé quién sigue Ah, leyendo. eso me gusta, ¿eh? ¿Quién continúa? Eso me gusta. ¿Te das cuenta? Porque te Yo digo que también me me gustan entusiasmé. las leyes, pero no los reglamentos. Me Muy tocaba a bien. mí y Ay, como estaba perdón. también André, André siguió. ¿Cómo? Que me tocaba a mí, ¿Cómo, Dani. Elio? Me Te tocaba tocaba. seguir a mí, pero como André estaba tan bien leyendo, dije, bueno, que siga André, yo no interrumpo, Te reprimiste. totalmente. Bueno, sí, bueno, sigamos entonces. Está divertido, ¿eh? Está divertido. Bueno, Inclusive la pelea, Estela, por suerte ahora me salvo durante un rato porque está jugando con el perro, pero sigamos con Helio. Dale, Helio, por favor. bajo ¿Qué la haces, Helio? influencia ¿Cómo andas? bien, Dani, bajo la influencia del Perdón, estudio de la, perdón, pero me agarró la almohada de mi consultorio y me la está destrozando. Bueno, bajo la bajo la influencia, influencia entonces. bajo la influencia del estudio de la psiconeurosis, que pone ante nuestros ojos efectos sustanciales de la represión, tendemos a sobreestimar su contenido psicológico y con facilidad
olvidarnos que la represión no impide a la agencia representante de pulsión seguir existiendo en lo inconsciente, continuar organizándose, formar retoños y anudar conexiones. Es En decir, realidad, perdón, es decir, estimados, la represión no es la muerte de la pulsión. Al hacer la muerte de la pulsión, ahora me mata Estela directamente. Pues por suerte no está. La sublimación. Se lo repito siempre. Entonces, la represión es así, ¿no, Helio? De acuerdo a lo que estamos leyendo, sigue estando reprimida, no deja de estar. Sí, perdón, Helio. en realidad, la represión solo perturba el vínculo con un sistema psíquico, el de lo consciente. Empero, con respecto a lo que es sustancial para comprender los efectos de la represión en la psiconeurosis, el psicoanálisis puede mostrarnos algo más. Por ejemplo, la agencia representante de pulsión se desarrolla con mayor riqueza y menores interferencias cuando la represión la sustrajo del influjo consciente. Prolifera, por así decir, en las sombras y encuentra formas extremas de expresión que, si le son traducidas y presentadas al neurótico, no solo tienen que parecerle ajenas, sino que lo atemorizan, provocándole el espejismo de que poseerían una intensidad funcional extraordinaria y peligrosa. Concretamente lo que está diciendo acá es, muchachos, analícense. ¿Se entiende, no? Sí. Porque dice, si uno a una persona le dice que su pulsión adquiere tal magnitud, etcétera, etcétera, obviamente diría que no. ¿Pero por qué va a decir que no? Porque asusta. El deseo atemoriza. No solo es lindo, también da temor. Entonces acá lo que está diciendo, bueno, es hora de que no vivamos la ilusión de que todo esto sigue con la idea anterior, desaparece por represión, sino que cuando empezamos a levantar la represión y nos da una indicación técnica, sin decirla, nos dice, de a poco, nada es de golpe, ¿sí? Sigamos, por favor, Elio. Esta ilusoria intensidad funcional es el resultado de un despliegue desinhibido en la fantasía y de la sobreextasis, Austac, producto de una satisfacción denegada. Esta última consecuencia se anuda a la represión, lo cual nos señala el rumbo en que hemos de buscar la genuina sustancialidad Beutentag de esta. Pero si ahora nos volvemos al aspecto... Podemos ir de vuelta a este párrafo porque es muy sustancial. Dale. Desde la palabra esta ilusoria Esta ilusoria intensidad pulsión. intensidad funcional es el resultado de un despliegue desinhibido en la fantasía y de la sobreestasis, Ausgang, producto de una satisfacción denegada. Esta última consecuencia... Perdón, discúlpame, Elio. Vamos a estos dos factores. ¿Por qué alguien puede pensar, vamos a decir así, o puede tener instalada la idea de que su pulsionalidad es dañina? Y acá lo que nos está diciendo, o sea, estamos viendo por qué alguien denegaría la posibilidad de ser consciente su pulsionalidad. Y acá lo que está diciendo es muy interesante porque dice que en la fantasía la pulsión se despliega en forma desinhibida. O sea que uno, por ejemplo, en la sexualidad, en la fantasía,
podría pensar que los alcances de su pulsión serían tremendas, terribles, o que arrasaría con todo. ¿Por qué? Porque la fantasía, como dice Freud, es un producto mestizo entre el principio de realidad y el principio de placer. Entonces, por ejemplo, en las fantasías masturbatorias, la pulsionalidad puede llegar a eh, niveles extraordinarios. Entonces, muchos pueden confundir lo fantaseado con lo realizable. Y el otro factor es que, claro, se acumula. Hay una acumulación. En tanto de represión se acumulan las ganas. Entonces desborda. ¿Sí? Sigamos, por favor. Esta última consecuencia se anuda a la represión, lo cual nos señala el rumbo en que hemos de buscar la genuina sustanciabilidad, Wesentug, de esta. Pero si ahora nos volvemos al aspecto contrario, comprobamos que ni siquiera es cierto que la represión mantenga apartados de lo consciente a todos los retoños de lo reprimido primordial. Si estos se han distanciado lo suficiente del representante reprimido, sea por las desfiguraciones que adoptaron o por el número de eslabones intermedios que se intercalaron, tienen sin más expedito el acceso a lo consciente. Es como si la resistencia que lo consciente les opone fuese una función de su distanciamiento respecto respecto de lo originariamente reprimido. Cuando practicamos las técnicas psicoanalíticas, invitamos de continuo al paciente a producir esos retoños de lo reprimido, que, a consecuencia de su distanciamiento o su desfiguración, pueden salvar la censura de lo consciente. No, ¿Entendés? O sea, cuando vos vas deformando, mientras hablas, la esencia de qué es lo que genera la represión. Eso permite que haya cierto pasaje hacia la conciencia y que vos puedas hablar de un determinado tema. ¿Me explico? Si no, sería imposible. ¿Sí? Cuando eso no puede ocurrir, es el estado ese de completud en donde no hay acceso a la conciencia. Sigamos, por favor. no otra cosa son las ocurrencias que le pedimos previa renuncia. Por su parte, a toda la representación metaconsciente y a toda crítica, y desde las cuales restablecemos una traducción consciente de la agencia representante reprimida. Entonces, observamos que el paciente puede devanar una serie de ocurrencias de esta índole hasta que tropieza en su decurso con una formación de pensamiento en el que el vínculo con lo reprimido se le hace sentir tan intensamente que se ve forzado a reprimir su intento de represión. ¿Ves? También, Habla, se le ocurre, etcétera, pero cuando más se acerca al núcleo de la cuestión, va de vuelta a la represión y entonces aparecen los olvidos, los cambios de vía, los errores, llego media hora tarde a la sesión, me enojo, me distancio, aparecen síntomas en el tema de los honorarios, o sea, aparecen una serie de cuestiones resistenciales que dan cuenta muchas veces de que el trabajo está siendo bien hecho. ¿Mm? Siga. También los síntomas neuróticos tienen que haber llenado esa condición, el distanciamiento, pues son retoños de lo reprimido que por intermedio de estas formaciones, los síntomas, ha terminado por conquistarse su denegado acceso a la conciencia. ¿Hasta dónde tiene lugar, perdón, hasta dónde tiene que llegar la desfiguración
el distanciamiento respecto de lo reprimido, es algo que no podemos indicar en general. Ahí opera un fino sopesamiento cuyo juego se nos oculta. Empero, las modalidades de su acción eficaz nos hacen colegir que se trata de detenerse antes de que se llegue a determinada intensidad en la investidura de lo inconsciente, rebasada la cual lo inconsciente irrumpiría hacia la satisfacción. La represión trabaja entonces de manera en alto grado individual. Cada uno de los retoños de lo reprimido puede tener su destino particular. Un poco más, un poco menos de desfiguración cambian radicalmente el resultado. Dentro de este orden de consideraciones, se comprende también que los objetos predilectos de los hombres, sus ideales, provengan de las mismas percepciones y vivencias que los más aborrecidos por ellos, y en el origen se distingan unos de otros solo por ínfimas modificaciones. Impresionante. Lo más temido, lo más deseado. Lo más aborrecido, lo más buscado. ¿Eh? Se ve eso, ¿eh? Se ve. Este es el origen de la compulsión. Porque solamente con compulsión podés acceder a algo a lo cual le tenés tanto temor. Sigamos que se viene lo mejor. Y aún puede ocurrir, según hallamos en la génesis del fetiche, que la agencia originaria representante de la pulsión se haya descompuesto en dos fragmentos. De ellos, uno sufrió la represión, al paso que el restante, precisamente a causa de ese íntimo enlace, experimentó el destino de la idealización. Por favor, Elio, ¿Sí? les voy a Ahí hacer lo que ahora, se les voy a reprime es presentar. la castración. Se reprime la Sí, castración. claro, pero acá, espérate, porque acá para orientar pedagógicamente me parece que es preferible releer, porque acá está presentando una forma de funcionamiento del psiquismo a partir de la cual parten, por ejemplo, gente como Maruco, que es la temática del fetiche. Después, en el 27, va a escribir Fetichismo, en donde empieza como la última parte de la obra de Freud. Pero fíjense, y a ver, díganme después ustedes, de qué mecanismo de funcionamiento del psiquismo está hablando. Acá lo está presentando magníficamente. ¿Podemos volver a este párrafo? Sí. Y Y aún, decime, Dani. no, eso, y aún, Y aún puede ocurrir, según hallamos en la génesis del fetiche, que la agencia originaria representante de pulsión se haya descompuesto en dos fragmentos. De yo te ellos, repito, yo te repito un segundo. Se haya, sigan por favor esto, descompuesto en dos fragmentos. Por favor, adelante, Elo. de ellos, uno sufrió la represión, al paso que Es el lo que decía Estela. Sí. precisamente a causa de ese íntimo enlace, experimentó el destino de la idealización. Acá queda presentada la escisión, porque Se, lo ideal, se escinde la castración y el fetiche viene a ocupar el lugar de la desmentida, digamos. El lugar de la castración que está puesto ahí en el fetiche. o sea, a ver, lo que yo lo tengo reprimido, el deseo. Pero ¿qué pasa? Si aparece el objeto fetiche, me habilita.
en un modo idealizado. ¿Saben ustedes cómo se constituye el fetiche? Si el fetiche se puede construir la idea a partir de la sexualidad infantil, que cuando el fetiche está, por eso está muy bien lo que acota ante la lectura de Leo Estela, porque si el fetiche se constituye desde la mitad del cuerpo para arriba, es porque el bebé vio la castración materna de arriba para abajo. En cambio, si está en la parte inferior, es porque vio la castración materna, la ausencia del pene en la mujer, de abajo para arriba. Es decir, si el fetiche es, como dice cuando comienza fetichismo, el glance, es decir, el brillo en la nariz, va a ser porque descubrió la castración mirando desde arriba. En cambio, si es la liga que tiene que estar presente, condición en el varón para la erección, sin fetiche, en el fetichismo no hay erección. Por eso dice idealizado, porque es un objeto idealizado que habilita sortear la represión promovida, como dice Estela, por angustia de castración. ¿Se entiende? Es muy ¿Podría volver a interesante para cuando... repetir, Daniel? Por favor, Daniel, ¿lo podría Sí, volver a repetir? Porque es interesante, ¿no? Yo no lo escuché, no lo había escuchado esto. sí, lo Espera, tenés en el espera, te lo digo artículo de yo más fetiche. fácil. Te lo digo yo más fácil. Acá Freud habla del fetichismo y dice que el fetichismo, ¿qué pasa en el fetichismo? Dice, en el fetichismo pasa una cuestión, que hay algo que se reprime, que es la castración, ¿m? Y que el objeto fetiche viene a ocupar el lugar de eso que se reprime. Entonces, en el objeto fetiche no habría tal castración, digamos. ¿Se entiende? Porque la castración las, la borra, digamos así, poniendo el objeto fetiche. Habilita, Habilita. es un objeto habilitante. Bueno, sigamos porque ya nos quedan Como, pocos como que le minutos, hace ya. un bypass, sería. ¿Cómo sería eso? Y como que un puentecito que va por otro lado y permite salir. Sí, una engaña pichanga, digamos. Sí. Porque en el fetichismo es ya sé, pero aún así, ya sé que está castrada, pero aún así, si se pone los zapatos rojos, ¿entendés? No lo está. Y entonces ahí borra eso que tiene reprimido o escindido, que es la castración. Ahora se las voy a complicar un poco. Todo objeto de deseo tiene una condición fetichista, porque a uno no le gusta cualquier cosa. Le gusta lo que le gusta, digamos. Bueno, no, Con lo no, no, cual, no, para. sí, Porque el sí. fetiche es fetiche y tiene que ser eso. El objeto es contingente. Agrego, agrego, dándote la razón en esto, agrego que el objeto de deseo siempre tiene una marca, la marca del deseo. ¿Te acordás esa larga, este, ¿cómo se llama? Serie que había hecho Sí, Miguel sí. Ángel Solá No, hace no. Miguel 180.000 Ángel Solá años. no la hizo. ¿Quién la No, no hizo? la hizo Miguel Ángel Solá. La hizo el, ay, este muchacho, un Miguel hombre Ángel grande Solá. ya es. El, el, Romano. el, ¿No el, fue Gerardo el, Romano? Gerardo Romano, ahí está. Gerardo mejor Romano. todavía, Sí. mejor todavía. Gerardo Romano
¿Cómo era que llamaba? La del deseo, La ley del deseo, la marca del deseo, no, la marca del deseo, la bueno, ley no del sé, deseo, no me algo que acuerdo. hizo sobre el deseo, Mm, aparece claramente esto, que no te gusta cual... A ver, muchachos, chicas, no. Pero no confundas, a Dani. uno no le El gusta fetiche cualquier tiene que cosa, le ser gusta lo que le uno. gusta. Pueden haber, perdón, No, 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 pero para en el una mujer. fetiche no es cualquier cosa. Es, dice Freud, Ay, el Estela, coso en la nariz, Estela, el brillo en la nariz. entiendo, entendí, me quedó claro que vos tenés ganas de hablar del objeto fetiche. Yo estoy diciendo otra cosa, que hay una universalización del concepto del fetichismo aminorado que tiene que ver con qué objeto, con la marca, ese era el nombre de la serie, la marca del deseo, con la marca que tiene que tener. Es lo mismo que yo tengo un paciente que es adicto a la Pepsi Cola, no a la Coca-Cola, no a la Manao, no a la no sé otra cosa, si hay, bueno, otra cola hay, pero digo, sí, él era, esa la cola que le gusta, la Pepsi Cola, digamos, ¿no? Y la marca del deseo que se llame Pepsi Cola y se está arruinando los dientes porque se toma 2 litros de Pepsi Cola por día, por ejemplo. Bien. Pues, sigamos, Elio, en lo que nos resta. No sé Perdón, si queda mucho. una cosita porque a mí me Espera, parece porque no, que no, tu no. intervención No, quedó tenemos tres confusa, minutos. Dani. No, 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 Bueno, no. Tenemos 3 minutos. Esto hay que terminar de leerlo, por favor, te lo pido. me parece que 3 minutos. estás, no, pero estás mezclando cosas, Dani. Una cosa es el fetiche, que es inamovible, que es ahí donde dice Freud el brillo en la nariz o los zapatos rojos. No pueden ser ¿Cuándo zapatos negué celestes. eso? Es, ¿eh? ¿Pero cuándo negué eso? No, porque vos estás hablando del deseo y el deseo tiene que ver con la contingencia, no con un fetiche. El deseo es Pero contingente, yo no no dije es que no. cualquier cosa, pero tiene posibilidad de A ver, adaptación. es El fetiche punto no. aparte. Pero el objeto de deseo, porque a uno no le gusta cualquier cosa. El objeto es contingente, pero no es cualquier deseo. Bueno, pero el fetiche no es Bueno, contingente. salgamos de esto en barre porque no terminamos más, sino Bueno, quedan 2 minutos pero si no confundas quisiera. a los chicos. El fetiche es eso, no es otra cosa. No es zapato Primero, no rojo son celeste, es el chicos. rojo. Primero, que no son chicos. Segundo, que yo no estoy confundiendo a nadie. Y tercero, que si lo quieren aclarar, pueden ir al texto y tratar de leer fetichismo, esto, y lo van a aclarar ellos. Bueno, Cortémosla si con no, después esto, me lo porque si no, no terminamos. preguntan, eh, chicos, por, por Bueno, por Elio, el no sé chat. cuánto más tenemos. Yo ya terminé mi parte, no sé quién seguía, pero yo Ah, hace bastante buenísimo. terminé. Ah, por eso estaba hablando Estela tanto, seguramente. Le mando una Porque Seguro que era la seguía interpretación parte con de yo, sabe qué. Estela. Cosa de porque que seguía yo. corazón te pusiste a hablar tanto, porque ya era tu hora. Gracias, André, gracias, Elio. Gente, el objeto fetiche es como dice Estela. Agarren fetichismo y van a ver, es inamovible y tiene mucha razón, como ocurre en las perversiones en general. No, la pulsión tiene como característica la contingencia del objeto. Lo más contingente de la pulsión es el objeto. Pierde esa contingencia en la perversión. Y el objeto fetiche es un objeto determinado en una determinada parte del cuerpo que puede corresponder, por ejemplo, lo más habitual a una prenda interior del cuerpo o algún otro elemento, por ejemplo. Ese es el objeto fetiche. Sin el objeto fetiche, un minuto más les voy a tomar, pero esto es muy importante. Sin el objeto por fetiche, tomando la sexualidad masculina, dicho sea de paso, el fetichismo es más habitual en el hombre que en la mujer, es muy raro el fetichismo en la mujer. Pero sin la presencia
del objeto fetiche, no hay erección a punto tal que lo que Freud dice, que el fetiche evita al sujeto devenir homosexual, o sea, devenir en la homosexualidad, o sea, pues sostener su heterosexualidad a partir de la existencia del objeto fetiche. Hasta ahí lo que decía Estela. Lo que estaba diciendo yo es que si a mí me gusta, perdón, Estela, Marilyn Monroe, ¿sí? O, con todo respeto lo digo, María Marta Serra Lima, vamos a decir así, pongamos dos extremos. Hay una condición del objeto, yo no estoy diciendo que sea fetichismo, pero cierta característica. Dígame una cosa, ¿ustedes no escucharon hablar del que le gustan las rubias, le gustan las altas, le gustan las bajas, le gustan, a ver, así, hablando general, no tan teórico? ¿No lo escucharon eso? Que los ojos celestes, que los ojos oscuros, Y pero estábamos que hablando tenga de anteojos. fetichismo, Momento, pero pero por favor, estábamos momento. hablando de fetichismo. Está Pero bien lo que estás esa diciendo. condición del objeto para que el tipo se caliente es una condición fetichista, porque allí el objeto pierde parte de su contingencia. Obvio, no es un objeto fetiche, no lo es, pero es un carácter fetichista del objeto del deseo. Por ejemplo, me gustan, pongámosle, las mujeres con anteojos, digamos así. ¿Sí? Bueno, les mando un beso grande a todos, un abrazo, nos vemos en 15 días, Caro, Caro, Caro. Entonces, vamos a seguir un poco con represión y nosotros, ahora en un rato te mando el material para que lo proceses. Vamos a seguir con Ángel Garma sin apurarnos, en la medida en que podamos. La próxima seguimos con el trabajo de la represión. Garma, y capaz después de Garma, no, por supuesto, no en la próxima, vamos a investigar la represión relacionada con el super yo, en el yo y el ello. No se lo pierdan, porque esto no se trabaja en general de esta forma, y mucho menos con este tipo de peleas que Ahí hacemos vamos a pelear públicas. mucho. Ahí vamos a pelear mucho. Eso es algo inevitable. Les Buen fin mando un de gran a cariño, todos. un beso, un abrazo, felicidades, que estén bien. Chao.